Rentas variables en progresión geométrica. Las rentas variables en progresión geométrica son aquellas cuyas cuotas o términos de la renta varían en progresión geométrica. Es decir, cada término de la renta C2 con respecto a C1 crece o decrece respecto al inmediato anterior en un porcentaje fijo, que llamaremos razón de crecimiento o decrecimiento, y lo simbolizamos con la letra Q. Dentro de las rentas variables en progresión geométrica, y al igual que las rentas constantes y las rentas variables en progresión aritmética, tenemos las temporarias y las perpetuas. Temporarias cuando tenemos el momento inicial y el momento final, es decir, una época de la renta comprendido entre 0 y n, donde podemos, de acuerdo al momento de evaluación, evaluar al inicio de la época de la renta, es decir, en el punto 0, donde estaremos determinando una amortización, o si el momento de evaluación coincide con el valor final, estamos determinando una imposición. Y en ambos casos se pueden clasificar según el momento de evaluación en inmediata, diferida o anticipada. Igual clasificación le cabe si estamos evaluando un valor final. En el caso de las perpetuas son aquellas donde no conocemos el momento final, porque puede ser el caso de una renta vitalicia, es decir, el momento final no está determinado, por lo que solo cabe el cálculo del valor actual. Acá hay un error, acá debería decir solo valor actual. Y también podemos clasificarlas en inmediatas, diferidas y anticipadas. Estas rentas, como vemos en su notación, aparece el número 1. Esto significa que son rentas vencidas. El pago se realiza al final de cada periodo de pago o de cobro de las cuotas. Para transformar una renta vencida en una renta adelantada, primero, en la notación se va a reemplazar el número 1 por el número 0, porque es el momento de cobro o de pago de las cuotas. Y para poder transformar una renta vencida en una renta adelantada, en todas estas clasificaciones que les indico precedentemente, basta con aplicar el factor de capitalización 1 más i. Vamos a determinar o evaluar el valor actual de una renta variable en progresión geométrica. Temporaria, es decir, que conocemos el momento de inicio de la época de la renta y el momento final de la época de la renta. Vencida porque el pago se realiza en el momento 1, en el momento 2, en el momento 3 y así sucesivamente hasta que el último pago lo tenemos en el momento n. Inmediata porque el momento de evaluación lo podemos ubicar en el momento 0, donde estaríamos calculando un valor actual de la suma de los valores actuales de todas estas cuotas, o también podríamos evaluar en el momento final, donde obtendríamos un valor final o una imposición. Acá, como podrán observar, estoy trasladando o evaluando la cuota número 1, que está ubicada en el punto 1, la voy a evaluar en el punto 0. ¿Cómo hago para llevar la primer cuota de esta renta variable en progresión geométrica desde el punto 1 al punto 0, aplicando un factor de actualización que en este caso es igual a b a la primera? ¿Por qué? Porque simplemente estoy
adelantando esta cuota en un periodo. La cuota número 2, que es igual a la anterior, que es C por Q, que es la razón de esta progresión, elevada a la primera. Porque habíamos dicho que las rentas variables en progresión geométrica son aquellas cuyas cuotas difieren de la inmediata anterior en un porcentaje fijo. En este caso, Q a la primera. La cuota está ubicada en el momento 2. La tenemos que evaluar en el momento 0. Para ello, aplicamos un factor de actualización igual a b al cuadrado, porque son 2 los periodos que debemos actualizar. La cuota número 3, que es igual a la inmediata anterior más un porcentaje fijo, la vamos a trasladar o evaluar en el punto 0 a través de un factor de actualización igual a b al cubo. En el momento n tenemos la última cuota de esta progresión, que es igual a c por q a la n menos 1. Fíjense en que los exponentes de la razón varían desde 0 hasta n menos 1. La cuota n la evalúo en el momento 0 aplicándole un factor de actualización igual a b a la n, porque estamos actualizándola n periodos. El valor actual de esta renta va a ser igual a la sumatoria de los valores actuales de cada una de las cuotas de esta progresión geométrica. Aquí está la notación del valor actual de una renta vencida, por ello el número 1, de n términos valuadas a una tasa I de razón Q. Y es igual a la sumatoria de los valores actuales de todas las cuotas que conforman la progresión geométrica, que lo obtenemos de esta sumatoria. Es decir, tenemos cuota, fíjense en que en todos los términos de esta sumatoria figura la cuota, por Q, que es la razón de la variación geométrica, elevado a la X. La X varía desde 0 a n menos 1. X variando de 0 a n menos 1. Por B, fíjense que la B varía de 1 a n. Por lo tanto, vamos a poner como exponente del factor de actualización X más 1. Esto nos va a permitir que si reemplazamos la X por el 0, vamos a tener B a la primera, que vendría a ser el primer factor de actualización. Y el último factor, que está elevado a la n, si ponemos en lugar de X n menos 1, nos va a quedar n menos 1 más 1, con lo que se nos reduce a B a la n. Y así tenemos indicada la sumatoria de los términos de esta renta que varía en progresión geométrica. La cuota es un valor constante, por lo tanto, lo extraemos del término de sumatoria, con lo que nos queda que el valor actual de una renta vencida de n términos valuadas a una tasa I y variable en progresión geométrica de razón Q es igual a C por la sumatoria de Q a la X por B a la X más 1 variando X de 0 a la N menos 1. Acá simplemente este valor de la cuota, al ser constante, lo saco fuera de la sumatoria como un factor y desarrollo lo que está dentro del símbolo de sumatoria. Acá tenemos B a la X más 1. Estas son, aplicamos la propiedad de potencias de igual base, que es igual a Q a la X, y acá podemos descomponer este B a la X más 1 como el producto de B a la X por B a la primera. Como son exponentes de potencias de igual base, se suman los exponentes, que sería este caso. Acá lo estamos desagregando.
¿Para qué? Porque esta b a la primera sería un factor constante que nos permite sacarlo fuera del símbolo de sumatoria para llegar a la expresión 1, que es igual a C por B, que son constantes, por la sumatoria de el producto de la razón Q y del factor de actualización, ambos elevados a la X, variando X de 0 a n-1. El paso siguiente sería desarrollar esta sumatoria. La sumatoria de Q a la X por B a la X, variando X de 0 a n-1, es igual a la sumatoria de n términos, siendo el primer término Q a la 0 por B a la 0, más X a la primera por B a la primera, más Q al cuadrado por B al cuadrado, más sucesivamente llegamos al último término de esta sumatoria, donde tanto la razón como el factor de actualización van a estar elevados a n-1. Acá fíjense en que partimos de 0 y llegamos a n-1, es decir, tenemos n términos. ¿Y a qué es igual la sumatoria en una progresión geométrica decreciente? Es igual al producto del primer término, que en este caso sería Q a la 0 por B a la 0, que es igual a 1, por una fracción cuyo numerador es igual a 1 menos la razón de la progresión geométrica o la razón de decrecimiento, en este caso, elevado al número de términos de la sumatoria y cuyo denominador es igual a 1 menos la razón. Sabemos que en este caso la razón es igual a Q por B. Acá lo estamos viendo, cuál es la razón de decrecimiento de esta sumatoria. Si a esa fórmula de sumatoria la aplicamos a nuestro caso que está incluido en el valor actual de la renta, es decir, aplicamos la sumatoria al término 2, tenemos que reemplazar lo que tenemos desarrollado por la fórmula de sumatoria. El primer término habíamos dicho que era igual a 1. Por fracción, numerador, 1 menos la razón, que es Q por B elevado a la enésima potencia, que son los números de términos de la sumatoria de la progresión geométrica, dividido 1 menos la razón. A esto lo vamos a denominar como expresión 3. Si yo reemplazo la expresión 3 en la expresión 1, que es C cuota por factor de actualización por la sumatoria, y ya conocemos a qué es igual esta sumatoria, podemos concluir que el valor actual de una renta variable en progresión geométrica vencida de n términos de tasa I y de razón Q es igual a C por B por, y en lugar de poner sumatoria, ya ponemos la expresión que hemos llegado en el punto 3. Es decir, 1 menos la razón elevado a la enésima potencia dividido 1 menos la razón. Acá como un factor tenemos el factor de actualización B. Lo voy a poner en el denominador como B elevado a la menos 1. ¿Para qué hago esto? Para luego poder llevarlo como denominador de esta fracción y así seguir desarrollando esta expresión separando en el denominador 1 dividido B menos Q por B dividido B. De esta forma simplificamos el factor de actualización B y reemplazamos 1 dividido B por su igual, que es el factor de capitalización 1 más I. Es decir,
que en vez de colocar 1 sobre B, vamos a indicar su igual, que es 1 más I. Con lo que nos queda que el valor actual de una renta vencida, temporaria, valuada a la tasa I de razón Q es igual a Q a C por fracción cuyo numerador es igual a 1 menos la razón, que es Q por B elevada a la enésima potencia, y en el denominador 1 más I menos la razón. Este es el valor actual de una renta inmediata vencida. En el caso de que exista un periodo de diferimiento igual a M, es decir, una época anterior a la época de inicio de la renta, donde queremos valuar todas estas cuotas de la época de la renta, estamos frente a una renta diferida. Si el momento de evaluación es posterior a la época de inicio o a la época final de la renta, estamos frente a una renta anticipada. ¿Cómo hacemos para evaluar una renta, valor actual de una renta inmediata en un momento anterior? Simplemente le aplicamos un factor de actualización que es igual a B a la M. Estamos frente a una operación simple porque es un capital único que debemos trasladarlo desde cero a esta época de evaluación con, les reitero, un factor de actualización igual a B a la M. En el caso de las rentas anticipadas, el momento de evaluación lo tenemos en este punto. Por lo tanto, si tenemos este valor actual ubicado en el punto 0, lo vamos a trasladar primero al momento n. Allí tendríamos el valor final de una renta inmediata vencida de n términos valuadas a la tasa I de razón x, que sería esta su simbología. ¿Cómo llegamos a este valor final? Aplicándole al valor actual un factor de capitalización 1 más I a la n. Lo estamos trasladando desde 0 a n. Y si el momento de evaluación es este punto, es decir, estamos frente a una renta anticipada, le tenemos que aplicar el factor de capitalización 1 más I a la m. Y así tenemos la simbología de una renta anticipada, vencida de n menos m términos valuadas a una tasa I y de razón Q. Todas estas fórmulas, todas estas valuaciones son cuando las cuotas o términos de las rentas son vencidas, es decir, las encontramos en el punto 1, en el punto 2 o en el punto n. Pero puede ser que estas cuotas estén ubicadas a los inicios de estos periodos, por lo que estamos frente a una renta adelantada. Para transformar rentas vencidas en adelantadas, simplemente le aplicamos el factor 1 más I y en la notación reemplazamos al número 1 por el número 0. Ahora bien, si lo que queremos evaluar es en la época de la renta, es decir, estamos frente a una renta inmediata y queremos evaluar cuánto valen todas estas cuotas en el momento n, tenemos que determinar lo que estamos denominando imposición, que es un valor final de una renta variable en progresión geométrica, temporaria, vencida, inmediata. ¿Cómo hacemos? Como hicimos en el caso de valor actual, trasladamos el valor de cada una de estas cuotas a la época de evaluación que, al estar ubicada en el punto n, vamos a tener como resultado un valor final del valor de todas estas cuotas, aplicando factores de capitalización. Por ejemplo, la primera cuota, que es C por Q a la 0, la trasladamos al momento n aplicándole el factor de capitalización 1 más I, ¿y por cuántos términos?
Desde 1 a n transcurrieron n menos un periodo. La cuota número 2, c por q a la primera, la trasladamos al momento n aplicándole un factor de capitalización 1 más i elevada a la n menos 2 periodos. Fíjense que desde el punto 2 a n es igual a n menos 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la cuota c por q a la menos 1, que ya está ubicada en el punto n. Pero a los efectos de la simbología le voy a aplicar un factor de capitalización 1 más i a la 0, que es igual a 1. Fíjense, para determinar el valor final de todas estas cuotas, necesito sumar el valor actual de cada una de ellas, con lo que indicamos sumatoria de c por q elevada a la n menos 1 menos x. ¿Por qué? Porque la x, fíjense en que varía de 0 a n menos 1. Si yo acá pongo x igual a 0, en esta expresión me va a quedar n menos 1 menos 0, que es a dónde quiero llegar. Por el factor de capitalización 1 más i a la x, que acá claramente está visible que la x varía desde 0 a n menos 1. Con lo que concluimos que la sumatoria o valor final de una renta variable en progresión geométrica de razón q, vencida de n términos valuadas a una tasa i, es igual a q por la sumatoria de la razón elevada a la n menos 1 menos x por un factor de capitalización elevado a la x, variando x desde 0 a n menos 1. Acá descompongo este exponente en n menos 1 y en menos x. ¿Para qué? Para tener un valor constante, que es q a la n menos 1, que lo puedo extraer como un factor fuera del símbolo de sumatoria. Con lo que nos queda reducida la expresión 1 a c, que es una constante, por q a la n menos 1, que también es un valor constante, por la sumatoria de q a la menos x por factor de capitalización 1 más i a la x, variando x desde 0 a n menos 1. Pero nosotros sabemos que la sumatoria de q a la n a la menos x por 1 más i a la x, variando x de 0 a n menos 1, podemos reemplazar esta expresión donde tenemos la razón elevado a la menos x, ponerla como denominador, con lo que nos queda 1 más i a la x dividido q a la x. Como tienen el mismo exponente, podemos este exponente ser el exponente de la fracción cuyo numerador es 1 más i y denominador q. Para reemplazar la sumatoria y decir que es igual a 1 más i dividido q a la 0 más 1 más i dividido q a la primera, más sucesivamente 1 más i dividido q a la n menos 1, donde tenemos n términos. Volvemos a que es igual la suma de una progresión geométrica decreciente, cuyo primer término es igual a 1 y cuya razón es igual a 1 más i dividido q. Sabemos que la sumatoria es igual al primer término 1 menos q a la n dividido 1 menos q. Reemplazando el valor de esta sumatoria en esta sumatoria, tenemos que el primer término, dijimos, es igual a 1. 1 menos la razón de esta progresión geométrica es igual a 1 más i dividido q a la n. Y en el denominador tenemos 1 menos la razón. Reitero, la razón es igual a 1 más i, reemplazando o resolviendo, sacando
mínimo común denominador tenemos que tenemos Q a la N. Q a la N dividido 1, que sería el denominador de este 1, es igual a Q a la N. Por 1, Q a la N. Menos Q elevado a la N dividido Q elevado a la N 1 por 1 más I a la N, tenemos que es igual a 1 más I a la N. En el denominador hacemos lo mismo, con lo que nos queda Q menos 1 más I dividido Q. Acá simplemente lo que estoy haciendo es expresar este cociente de fracciones como una fracción, donde nos queda numerador y denominador, y este sería por esta fracción Q a la N por Q dividido, por lo que acá pasa como un producto de la inversa, Q dividido Q a la N. Esto es matemática, trabajo con fracciones. Necesito multiplicar el numerador y el denominador por menos 1 para que la fracción no cambie. ¿Para qué multiplico por menos 1? Para cambiar el orden. Fíjense que acá tenemos Q menos 1 más I a la N, y acá tenemos 1 más I a la N menos Q a la N, igual en el denominador. Y nos queda ver que acá tenemos Q dividido Q a la N, que es igual que pongamos Q a la menos 1, que se los indico acá abajo. Esta es la expresión 2, que es esta expresión 1 más I a la N menos Q a la N dividido 1 más I menos Q, y este cociente lo pongo como factor en el denominador Q a la N menos 1. A esta fracción la voy a llamar 2. En el valor 1 que habíamos determinado, que era el valor final de una renta vencida de n términos valuadas a una tasa I y de razón Q, donde teníamos dos valores constantes, que era cuota por la razón elevada a la n-1, en lugar de poner la sumatoria, voy a poner a qué es igual la sumatoria, que es la expresión 2. La coloco acá. Esto me va a permitir simplificar Q a la n-1, que está multiplicando, con Q a la menos 1, que está dividiendo, para llegar al valor final de una renta vencida de n términos valuadas a una tasa I y variable en progresión geométrica de razón Q, que va a ser igual a la cuota por una fracción cuyo numerador es 1 más I a la n menos la razón elevada a la n, y el denominador 1 más la tasa I menos la razón de la progresión geométrica. Acá es un cuadro donde tenemos las relaciones entre rentas inmediatas, rentas diferidas y rentas anticipadas. Temporarias, porque la época de la renta, la época donde hay cobros y pagos, están comprendidos entre el punto inicial 0 y un punto final n. Acá tenemos los pagos o los cobros de las cuotas. Acá estamos frente a una renta inmediata. Si la época de evaluación está ubicada en el punto 0, determinamos el valor actual. Si el momento de evaluación está ubicado en el punto n, determinamos un factor, un valor final, que hemos demostrado tanto el valor actual, donde determinamos el valor actual, o el valor final. Ambas fórmulas fueron demostradas precedentemente. Ahora, podríamos demostrar el valor actual y aplicarles un factor de capitalización de 0 a n, con lo que obtenemos el valor final. O a la inversa, si demostramos el valor final y queremos trasladarlo al punto 0, porque es el momento de evaluación, y queremos calcular el valor actual de esta renta,
variable en progresión geométrica, al valor final le deberíamos aplicar un factor de actualización igual a b a la n. Si tenemos una renta diferida, el momento de evaluación lo tenemos en este punto. La notación es valor actual 1, porque estamos frente a una renta vencida, de n más m términos, m más n términos, valuadas a una tasa i y de una razón q. Y nos basta aplicarle el factor de actualización b a la m a este valor actual. Si estamos frente a una renta anticipada, cuya época de evaluación es este punto, basta con aplicarle a este valor, por ejemplo, punto de partida, valor final de una renta inmediata, un factor de capitalización igual a 1 más i a la m. También podríamos partir, por ejemplo, del valor de una renta diferida. Este valor A, que está ubicado en este punto, y hacer una operación simple, es decir, un único capital, podemos llegar a este punto como aplicándole un factor de capitalización 1 más i a la m, aplicándole otro factor de capitalización 1 más i a la n, y de aquí un factor de capitalización 1 más i a la m. Como les digo siempre, para transformar una renta vencida, como es este caso, todas son vencidas, en rentas adelantadas, reemplazo el 1 por el 0 y le aplico el factor de capitalización 1 más i. Ahora, volviendo al aula virtual de la cátedra, acá en la unidad Teoría General de las Rentas Ciertas, le fui agregando las bases de las clases teóricas. Por ejemplo, aquí tenemos los conceptos, la clase teórica de las rentas constantes, donde van a encontrar una copia del documento base de la clase virtual. Recién les demostré las fórmulas de rentas variables en progresión geométrica, que estoy observando que están duplicadas. ¿Por qué? Porque acá está el documento y acá está la clase virtual de rentas variables en progresión aritmética. Recién les demostré la fórmula de las rentas variables en progresión geométrica. Luego les subiré video que estoy grabando en este momento. Nos quedaría demostrar la fórmula de unas rentas perpetuas. Para ello simplemente abrimos el documento agregado en el aula virtual y tenemos la demostración que les preparé. Cuando hablamos de rentas perpetuas, habíamos dicho que el momento final de la época no lo conocemos porque tiende a infinito. Es el caso de una renta vitalicia. Solo se puede evaluar un valor actual, es decir, que la época de evaluación la tenemos en el momento 0. También se puede evaluar en forma previa a este momento 0, donde estaríamos frente a una renta diferida que aplicamos los conocimientos ya obtenidos, es decir, aplicamos un factor de actualización de la época de diferimiento. Y también podemos evaluar una renta anticipada. Con la evaluación está posterior a esta época de evaluación. Es decir, tendríamos una renta anticipada. Con lo que les quiero concluir que en las rentas perpetuas solo podemos calcular un valor actual, pero también tenemos las rentas inmediatas, podemos tener una renta diferida o una renta anticipada, de acuerdo al momento de evaluación. Solo es imposible determinar el valor final en una renta perpetua, pero sí una renta inmediata, una renta diferida y una renta anticipada. Y también vencidas o adelantadas. Para sacar el valor actual de una renta temporaria, vencida, constante, tenemos que partir
del valor actual de una renta temporaria vencida de n términos valuadas a una tasa I, que sabíamos que era igual a C por 1 menos el factor de actualización elevado a la enésima potencia, lo que es lo mismo 1 más I a la menos n dividido I. Acá es lo que les acabo de decir, 1 menos b a la n dividido I. ¿Cómo hacemos? La notación vamos a reemplazar n, porque ya no tenemos n términos, sino tenemos infinito términos, y la obtenemos a través del límite de la renta temporaria cuando n tiende a infinito. Y acá está la notación de la renta temporaria. Cuando n tiende a infinito, este valor se va a transformar en 0. Acá se los estoy indicando, por lo que podemos concluir que el valor actual de una renta vencida perpetua valuada a una tasa I es igual al producto de la cuota por 1 más I. Esta es una renta vencida. Si la queremos transformar en adelantada, basta con aplicarle el factor de capitalización 1 más I. Renta perpetua vencida constante. Acá les voy a demostrar, ya no como límite, sino como demostración de fórmula. Teníamos que una renta perpetua, tenemos el momento inicial y como momento final tenemos infinito. Las cuotas son constantes y ubicadas al final de cada uno de los periodos. El valor actual de una renta es igual al valor actual de sus cuotas, por lo que en la simbología pongo valor actual de una renta vencida infinita valuada a la tasa I. Como vemos, el valor actual de sus cuotas es igual a b sub b elevada a la primera potencia, b elevada a la segunda potencia, más b al cubo, más b a la cuarta, es decir, tenemos infinitos términos. Esta es una progresión geométrica decreciente, donde dijimos que su sumatoria es igual al primer término, que acá es b a la primera, por 1 menos la razón de decrecimiento, que es igual a b, que es la base de los exponentes, dividido 1 menos la razón de la progresión. N, los números de términos, es igual a infinito. Si reemplazamos esa sumatoria por la suma de una progresión geométrica decreciente, tenemos que cuota por el primer término, que es b a la primera, es decir, por b, por 1 menos la razón, que también es b, elevado al número de términos infinito, dividido 1 menos la razón. Este número b elevado a infinito es igual a 0. Por lo tanto, nos queda que el valor actual es igual a cuota por, en el numerador, 1. Y en el denominador 1 menos b. Pero acá, esta b que estaba multiplicando la cuota, la voy a poner como denominador de esta fracción. ¿Para qué? Para poder descomponer esta diferencia en 1 dividido b menos b dividido b, de modo de simplificar esto y que nos quede que el valor actual de una renta vencida perpetua valuada a una tasa I es igual a la cuota por 1 dividido. En vez de 1 dividido b, voy a poner 1 más I menos 1. Y llegamos de igual forma de que determinamos el valor actual aplicando límites, que es igual a la cuota por 1 más I. Esto en el caso de que sea vencida. En el caso de que sea adelantada, le aplicamos el factor de capitalización 1 más I. Rentas perpetuas variables en progresión geométrica. Las rentas variables en progresión geométrica, partimos, en este caso, otra demostración del valor actual de una renta variable en progresión geométrica de razón Q, que es igual a la cuota número 1. Fíjense en lo importante que es en las rentas variables
el valor de la cuota número 1 por una fracción que es igual a 1 menos q elevado a la n por b elevado a la n dividido 1 más i menos q. Acá sacamos el límite, si queremos calcular el valor actual de una renta perpetua, aplicamos el límite cuando n tiende a infinito. Acá el límite de C sub 1, que sería la cuota número 1, por 1 menos q, reemplazando n por infinito, cuando n tiende a infinito, todo número elevado a infinito es igual a 0. Por lo que tenemos que el valor actual de una renta vencida perpetua evaluada a una tasa I y de razón Q es igual a la primer cuota por una fracción cuyo numerador es igual a 1, ya que Q elevado a infinito y B elevado a infinito se nos hicieron 0, dividido 1 más I menos Q, con la condición de que Q sea menor a 1 más I. ¿Por qué? Porque si este valor es mayor que 1 más I, el valor actual no se puede calcular. Si quiero calcular la renta, en lugar de que sea vencida, sea adelantada, le tengo que aplicar un factor de capitalización 1 más I. Vemos que en el numerador acá de la vencida es igual a 1, por lo que acá el numerador pasa a ser 1 más I. Rentas variables en progresión aritmética. También vamos a partir de una renta variable en progresión aritmética temporaria de n términos para llegar al valor actual de una renta variable en progresión aritmética, pero perpetua. Reitero, si es perpetua, el último término no lo conocemos, es infinito, por lo que solo podemos evaluar en el momento cero o, les reitero, previo al momento cero, si hay una época de diferimiento, o posterior al momento cero, cuando hay una época de anticipación. Así tendremos valores de rentas diferidas y de rentas anticipadas. Como sabemos, no es complicado, basta con, si queremos llevar este valor actual a un momento anterior, le aplicamos un factor de actualización, y si queremos calcular este valor actual en un momento posterior, le aplicamos el factor de capitalización. Partimos del valor actual de una renta temporaria de n términos, vencidas, valuadas a una tasa I y de razón R, porque estamos frente a una renta variable en progresión aritmética. Ya habíamos demostrado este valor actual, que era igual a la cuota número 1, donde les reitero la importancia de la cuota número 1 en las rentas variables bajo una ley financiera, es decir, bajo un régimen de progresión geométrica o, como es este caso, de progresión aritmética, más el cociente de la razón por la tasa I por el valor actual de una renta unitaria, es decir, que la cuota es igual a 1, vencida de n términos evaluadas a una tasa I, menos el producto de los n términos por la razón dividida la tasa de interés por b a la n o 1 más i a la menos n, que es lo mismo. Aplicando límites, si queremos calcular el valor actual de una renta perpetua, tenemos que aplicar el límite a la renta temporaria cuando n tiende a infinito y reemplazar en esta fórmula los n por infinito y ver a qué llegamos. Este primer término no tiene ninguna n, por lo tanto queda igual. La primer cuota más el cociente entre la razón y la tasa de interés, y acá reemplacé el valor unitario de esta renta por 1 menos 1 más i a la menos, era menos n, ahora es menos infinito dividido i. Esto nos queda 0, menos infinito, reemplacé n
por infinito por la razón dividido y acá este factor estaba elevado a la menos n, lo reemplacé por infinito, tiende a 0. Acá como es un producto y hay un 0, todo esto se nos hace 0. Acá esto se nos hace 0 y nos queda que el valor actual de una renta vencida, perpetua, valuada a la tasa I y variable en progresión aritmética es igual a la cuota número 1 más el cociente entre la razón y la tasa de interés por 1 más I. Recuerden que en la temporaria era igual a la cuota por 1 más I. Esta renta es vencida, por lo que si queremos determinar el valor actual de una renta adelantada, a esta fórmula, que es la fórmula de la renta vencida, se le aplica el factor de capitalización 1 más I y en su simbología se reemplaza el 1 por el 0. Como síntesis, tenemos las rentas perpetuas pueden ser constantes, geométricas, siempre y cuando la razón sea menor a 1 más I y el valor actual de una renta variable en progresión aritmética. Si son vencidas, va a ser igual el valor actual al cociente de la cuota por la tasa de interés o cuota por 1 dividido I. El valor actual de las rentas variables en progresión geométrica es igual a la primer cuota, porque acá ya no son constantes como en este caso, acá varían, entonces partimos de la primer cuota por el cociente de 1 más la tasa de interés menos la razón. Y si son aritméticas, a la primer cuota le sumamos el cociente entre la razón y la tasa de interés y le aplicamos el factor 1 dividido I. Y para transformar estas rentas vencidas en adelantadas, a cada uno de estos valores le aplicamos el factor de capitalización 1 más I. Acá les pongo un ejemplo de aplicación para que puedan visualizar la aplicación de los conceptos aprendidos. Les digo, un inmueble produce alquileres de 20.000 pesos, pagaderos al principio de cada mes. Esto nos está diciendo que estamos frente a rentas adelantadas. Sabiendo que se han de abonar 2.500 pesos pagaderos al principio de cada trimestre en concepto de mantenimiento y 40.000 pesos al finalizar cada semestre por contribuciones. Determinar el valor del inmueble si se usa una tasa del 5% efectiva anual. Estamos frente a rentas perpetuas porque es un pago que no nos dice cuándo concluyen. Por lo tanto, no conocemos el valor final. Y estamos frente a 3 rentas. La primera es una renta perpetua constante adelantada, porque era el valor de los alquileres que cobramos. Renta adelantada porque los pagos están al principio y las cuotas son constantes. Luego nos dicen que vamos a tener que pagar en concepto de mantenimiento 2.500 pesos al principio de cada trimestre, es decir, en el momento 0 pagamos mantenimiento 2.500, en el momento 3 2.500, en el momento 6 y así sucesivamente. No conocemos, reitero, el momento final. Y la tercera renta serían los pagos de 40.000 pesos semestrales en concepto de contribuciones. Nos dan como dato una tasa efectiva anual, pero vemos que los alquileres se pagan en forma mensual, los gastos de mantenimiento en forma trimestral y los gastos por contribución en forma semestral. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer
es, por equivalencia de tasas, determinar la tasa mensual, la tasa trimestral y la tasa semestral. ¿Cómo obtenemos estas tasas? Por equivalencia de tasas. Sabemos que 1 más una tasa subperiódica elevada a la frecuencia de capitalización es igual a 1 más la efectiva anual. 1 más la tasa trimestral elevado a cuántos trimestres están contenidos en el periodo entero, que es el año, es decir, 4, es igual a 1 más la efectiva anual. Y 1 más la tasa semestral elevado a cuántos semestres, es decir, cuántas veces va a capitalizar en el año. Si la tasa es semestral, 2 veces, es igual a 1 más la tasa efectiva anual. Despejando y reemplazando, tenemos la tasa mensual para la renta número 1, la tasa trimestral para la renta número 2 y la tasa semestral para la renta número 3. Acá vemos que estamos frente al valor actual de una renta temporaria constante adelantada, cuya cuota es 20.000 pesos. La tasa mensual es la que determinamos en este punto y era adelantada, por lo que le aplicamos el factor de capitalización. Y sabemos de esta forma a cuánto equivalen los alquileres que hemos recibido en forma permanente o perpetua de 20.000 pesos valuados en el punto 0. La renta número 2, que eran gastos, por lo tanto los restos, también es una renta constante de 2.500 pesos, pero decían que debíamos pagar en forma trimestral. Por lo tanto, utilizamos una tasa efectiva trimestral y le aplicamos el factor de capitalización porque se pagaban al inicio de cada trimestre. Mientras que el tercer gasto se pagaban al final de cada semestre, por lo que vamos a utilizar la tasa semestral. Y aquí las cuotas eran vencidas, por lo tanto no le aplico el factor de capitalización y tenemos los alquileres cobrados menos los gastos y la respuesta al problema nos da que el valor que recibimos neto al inicio o en el punto 0 es 459.428,23. Acá tenemos otro ejercicio para que practiquen y puedan observar cómo es un caso práctico de una renta variable en progresión geométrica. Y nos dicen cuál es el valor actual de una renta perpetua inmediata. Si nos hablan de inmediata, tenemos el valor 0 para calcular el valor actual. De pagos anuales vencidos, es decir, en la anotación vamos a tener el número 1, que tiene las siguientes características. El primer pago, ya estamos hablando de rentas variables en progresión geométrica, donde las cuotas no son constantes y donde la importancia la tiene la cuota número 1. El primer pago es de 1.000 pesos, cuota 1, y los siguientes siguen una progresión geométrica de razón 1,07, siendo la tasa efectiva anual del 12%. ¿Qué pasaría si la razón fuera mayor o igual a 1,12? Esto les quise mostrar para que vean que la condición para obtener el valor actual de una renta variable en progresión geométrica, en este caso perpetua, la condición es que la razón sea menor que 1 más i. En este caso, la razón de decrecimiento era 1,07 y 1 más i 1,12. La fórmula, la primer cuota dividido 1 más i menos q, 1 más i es 1,12, menos 1,07 tenemos 0,05. Por lo tanto,
el valor actual de esta renta va a ser igual a 20.000. Si la razón es mayor a la tasa 1 más i, tendríamos un valor actual negativo. Y si la razón fuera igual, tenemos un valor actual que no podemos calcular. Es indeterminado porque nos queda 1000 dividido 0.